Cuando quieras. Bueno, hoy no es viernes, es jueves 26 de julio, aniversario de Evita. Son las 9:45 de la noche y ustedes se encuentran en el hall del ferrocarril Mitre, en la estación Retiro, con sus respectivos pasajes. ¿Por qué nos encontramos ayer y no hoy? Porque el viaje dura 24 horas y vamos a llegar hoy a la hora en que salimos ayer, o sea, esta noche a las 21:45. Imagínense 24 horas de viaje. El tren tiene las comodidades que yo les decía y las escalas van a ser Rosario Norte, que nos vincula con la provincia donde Gerardo estudió cine con el maestro Fernando Birri. La Banda en Santiago del Estero, que ya hace al norte profundo desde el cual él bajó, y finalmente San Miguel de Tucumán. Todo eso alrededor de 24 horas. El tramo más largo es entre Santa Fe y Santiago del Estero. Lo demás se abrevia, Buenos Aires, Rosario y Santiago del Estero, Tucumán. Voy a arrancar con la frase con que mamá Eva ambienta esta introducción y después los dejo que hablen de lo que se les cante. La propuesta sería Vallejo papá, Vallejo cineasta, Vallejo militante. No tiene por qué ser ese el orden. Si se mezcla todo, también está bien. Dice Eva: son raros los caminos de la memoria, sobre todo en nuestro país, lastimado por la impiedad y el horror. Han transcurrido muchos años de esta historia que vamos a contar. Su protagonista es un director de cine tucumano. Hoy resulta relativamente fácil hablar de un director de cine tucumano, pero no lo era hace 50 años. Gerardo Vallejo era un pionero, un joven, un chango, cuya voluntad de contar las historias de su pueblo lo llevó por su propio y particular camino hacia el cine. Arrancó el tren. A mí hay algo que me resulta sorprendente porque justo es 26 de julio, que es la fecha de Evita, por supuesto, y uno de mis recuerdos fundamentales de Gerardo, cuando charlábamos sobre la conformación de él, sobre todo como peronista, que fue para mí la cosa fundamental que creo que me transmitió naturalmente, es que él, con la razón de mi vida, de Evita, le había enseñado a leer a su abuela, ¿no? Que es una cosa que para mí marca mucho lo que después es el propio recorrido de él, en su manera de pensar el cine, la política, la realidad y lo significante que fue eso, porque creo que después todos nosotros estamos un poco cortados por esa línea en algún punto de lo que significa para nosotros, o por lo menos para mí, Gerardo como padre, pero en ese eje o punto formativo tan profundo, porque gran parte de lo que le debo de mi historia como militante, peronista, qué sé yo, es porque la tomé absolutamente de él, y me acuerdo que nosotros nos reíamos de que hablaba de Perón todo el tiempo, y finalmente yo hablo de Perón todo el tiempo. Exactamente, es así, nos pasa a todos. Era un papá doctrinario. Claro. Yo me acuerdo, yo era muy chica, en campamento en el sur, yo tenía 4 o 5 años, y me acuerdo que le decíamos, nos juntábamos con otra gente y se ponía a hablar de Perón, y le decíamos a mamá, llévatelo que deje de hablar de Perón. Más ellos que eran más grandes, ¿no? Pero me acuerdo como tengo esa imagen de que hable de otra cosa o que se vaya a dormir. Bueno, Tucumán y Perón, nuestras canciones de cuna son La Luna Tucumana y La Marcha Peronista. Así dormíamos nosotros también. No nos dejó muchas opciones. No había mucho marca. Claro, no. Pero sí, realmente para mí eso siempre fue muy claro, y con el tiempo fui entendiendo la profundidad que tenía para él pensar y definir que ser padre involucra en algún punto eso también, y que
y que bueno, en el caso de Gerardo, que para mí es mi papá, si bien no es mi papá de sangre, digamos, y demás, y que me crié con él y realmente aprendí la gran mayoría de las cosas que sé de él, y sobre todo en términos de la política del peronismo. Fue muy, muy profunda esa transmisión. Y realmente creo que es un ciclo familiar de alguna manera, porque él lo contaba de sus propios padres, bueno, de su abuela, Sí. y de lo que era esa Tucumán mítica de alguna manera, porque para mí era raro Tucumán, digamos, ¿no? Cuando yo iba de chico, que es un poquito más grande que ustedes, supongo, me resultó un lugar muy raro, muy insólito. Y donde contaba historias tremendas, bueno, como cuando le habían puesto las bombas en su casa, se tuvo que exiliar y lo que había sido filmar allá, que eran cosas que por ahí, cuando yo era más chico, las imaginaba mucho más lejanas que ahora, digamos, pero lejanas incluso para él, que andar con una cámara en la mano era como la normalidad para nosotros, era como raro. Claro. Sí, la normalidad era la cámara en mano y el sombrero. Que te pase a buscar a la escuela con su sombrero gaucho. Sí. Che, tu papá anda con ese sombrero. ¿Qué onda el sombrero? Siempre un dato de color el sombrero. Sí, sí. Que también era algo para la facha, ¿no? Porque... Sí, tiraba bastante facha. Sí, pero también para tapar la pelada. Tenía eso y la barba grande, porque por ejemplo yo tengo la pera chiquita, que es la de él. Y él como hombre usa una barba importante porque necesita un rostro más fuerte. Menos mal que no usas barba. Sí, ¿no? Sí, menos mal que yo no necesito barba. Así que, y bueno, y como papá muy cariñoso, nos pasaba a buscar a la escuela, nos llevaba a la escuela, se levantaba temprano para hacernos el mate cocido, claro. Ponía el sorbete a ella que tomaba con sorbete. Por ahí era al revés que la mayoría de las casas, de que la madre se encargaba más de esas cosas. Y bueno, como él, al ser el cineasta, era el que tenía más tiempo libre, estaba más tiempo en casa, él era el que hacía esas cosas. Así que nos llevaba al colegio, nos levantaba, nos hacía el desayuno, todas esas cosas, las hacía él. Claro, porque hacer cine era difícil en esa época. Entonces, sí, a mí me dicen cuántas películas hizo y por ahí hacía una en una década y ahí quedaba. Entonces, claro, después daba clases, daba cursos, pero tenía tiempo libre. Sí, charlas que iba a todos lados. Eso sí, lo eso reconocen sí. Muchos compañeros que los ves hoy en día que dicen no tenía ningún problema de ir a ningún lugar, a hablar, estar presente. Y una imagen muy regular de él era la de estar con la mano que le pesaba la cabeza. Entonces se ponía la frente. Que siempre le estaba pesaba así. la cabeza. ¿Sabes que yo me encuentro haciendo ese gesto a veces? Sí. A él le pesaba todo, digamos. Creo que un tema de una sensibilidad que tenía para poder hacer el cine que hacía, la sensibilidad de la militancia, de esto, y de que le dolía todo. Yo siento que a él cuando estaba con esa mano en la frente le dolía lo que pasaba en el país, lo que pasaba en a saber dónde más, lo que pasaba en nuestra familia, lo que pasaba en todos lados. Era una cosa de muy sensible y también muy introspectivo. Tenía una parte de se nota que reflexionaba un montón y después largaba de alguna manera en los guiones, en las ideas. Sí, de hecho escribía mucho sobre lo que pensaba y todo. Sí, yo tengo cosas como de otras en casa, de cosas que escribía él, de lo que iba pensando, incluso de que nos escribía mucho a nosotros cosas, o dedicatorias, o una carta, y transmitía mucho, bueno, tenía vocación de poeta en algún punto, ¿no? Claro. Me expresaba, creo, mejor en el cine que escribiendo, pero sí, tenía esa vocación de transmisión y demás. Y le gustaba escribir en lapicera los libros. Sí. Que eso es algo que es difícil de... No, sus libros los tiene todos marcados, claro, porque de ahí sacaba ideas para los guiones y se imaginaba cosas. Y después también lo que te daba vos, tenía siempre alguna dedicatoria, te regalaba un libro, tenía algo escrito, siempre. Claro. Y los libros predilectos, el Don Quijote, todo Martín con testimonio. Sí. Tenía también esto de temas reiterados. Sí. Shakespeare. Shakespeare, nos regalaba libros de Shakespeare, leíamos. Sí. Sí. ¿Lo recuerdan como un tipo locuaz o dueño de grandes silencios?
Es una buena pregunta porque es un poco y un poco, ¿no? Tenía momentos o temas sobre los cuales podía hablar un montón Claro. y otros que le pasaban absolutamente de largo. Y depende de la cantidad Sí. de vino también. Como... Sí, colaboraba bastante. Sí, para ¿Para que enganchar. hable o para que se Para siga? que hable. No, para que hable, Para que hable, sobre todo. haga chistes. Sí, y era Pero- rápido y furioso también, porque naturalmente eso después le llevaba a ir a dormir prontamente la siesta. Entonces Sí. era como Claro. una ventana que había, pero sí, es verdad que eso lo soltaba más, pero también dependía mucho de los temas, porque la verdad que en ese sentido y en esta idea que decías vos, de que era introspectivo y pensaba sus temas y demás, eran sus temas los que tenía en la cabeza y los que les gustaba charlar y conversar naturalmente, que supongo era lo que les parecía lo más relevante, porque la verdad que cuando estás, o imagino yo de la generación de él, de sus amigos, de sus colegas, compañeros y demás, que son tantos pedazos tan fundamentales de la historia, hay temas que le parecen más nimios, más intrascendentes o irrelevantes, cosa que yo comparto, digo, Sí. cuando yo hago mi propia reflexión me encuentro parecido en ese Sí, sentido, digamos. en lo cotidiano Sí, resulta que a bien. veces hablar banalidades no Sí, nos... nos aburre un poco. Sí, tal cual. Sí. Nos cansa. ¿Logró imponer la cultura de la siesta en el seno de la familia? A mí sí, bueno. El gusto por Yo la sí. siesta sí, ahora si uno puede dormir Bueno, la siesta no, en casa, claro. otra Claro. historia, ¿no? No es como... Esto no es Tucumán. Claro. Sí. Pero y puso varias cosas, ¿no? Que las empanadas, Sí. la coca mallorquina, que claramente no era de Tucumán, pero que era su hit. Sí, Sí. riquísimo, cocinaba muy rico. Y le gustaba eso, le gustaba mucho cocinar. Le Sí. gustaba cocinar e invitar gente. Esta cosa de hacer encuentros en nuestra Sí. casa de la Y infancia. hacer empanadas para 40 personas cortada con carne cortada a cuchillo, las hacía, o sea, esas Sí, cosas. un día anterior tenía todo un, Sí. un ritual para el cual era que venga la gente, que la pase muy bien y que hable bien de sus empanadas. Sí, sobre todo en las empanadas. Sí, sí, es que después la gente cuando te habla de papá te dice esas cosas, por ahí te dice algo del cine, qué sé yo, y ay, las empanadas de tu papá. No, y mucha gente que yo he Una- conocido después de otro rubro y todo, que cuando se enteran de la relación con Gerardo me decían, ah, sí, yo comí asado y estuvimos tomando vino hasta las 4 de la mañana en tal lado. Siempre, por supuesto, la gente involucrada que estuvieron tomando vino hasta cualquier hora. Pero en esa cosa de que los recibía en algún lado, incluso Sí. en San Luis cuando estaba allá. Sí. Sí, en ese sentido era Sí, muy cariñoso. muy cariñoso y muy sociable, digamos, que le gustaba. Sí. Hace un rato Diego se aproximó al tema del Jardín de la República con mucho extrañamiento, como un Sí. lugar medio flashero, diríamos, en Sí. términos de la generación de ustedes. ¿Cómo los atraviesa a ustedes la tucumanidad? Lo digo así porque son muchos los que consideran al cine de Gerardo como un cine peronista y tucumano. Sí. Es que hay algo, ahí hay un tema también que creo que es lo que él quería hacer, que era más que tucumano, es poner en escena Tucumán como parte del país. No, era la militancia de él también, como esto de que no es algo del interior lejano, esa otredad, sino que es algo real que pasó en nuestro país y darle esa relevancia, ese nivel que tiene que tener. A mí me pasó eso cuando estudié para mi tesis el tema que era la crisis de 1965 en Tucumán, y te acercás con una historia muy importante que se conoce poco, y bueno, y yo creo que él quería reflejar un poco eso, de que era tratar de federalizar ese tema, de que no sea solamente, o sea, no todo pasa en Buenos Aires, digamos. Claro. ¿Y ustedes cómo, además de lo que manifestó Diego, cómo han vivido Tucumán? Imagino que han de haber recalado varias veces allá. En realidad fuimos de muy chicas. Yo tengo Sí. casi, mis recuerdos son fotos, a los 3 años creo que Ajá. tenía yo. ¿Qué recuerdas de Tucumán? Me acuerdo, nos quedamos en la casa de unos tíos en el Mollar, ¿no? Sí. Me acuerdo de jugar con una chica en la casa de al lado, el río, las piedras, esas cosas me acuerdo. Había Mucho- pollitos. Eso, los pollitos. Y ese es mi recuerdo. Después fui ya de mucho más grande, después de que mi papá falleció, volví a Tucumán. Ah, Claro.
nosotras dos volvimos a Tucumán, el primer festival de cine a la ciudad, y fue recordar de nuevo, recordar algo que no sabemos muy bien de dónde viene, pero sí, de repente acercarnos con esa historia de Tucumán, pero la verdad que tenemos algo como de extrañeza. Como Es verdad que ese Tucumán además a mí me resultaba raro desde lo que era la duración del tiempo, por llamarla de alguna manera, porque todos los tiempos eran más largos. Creo que eso colaboraba, que es introspectivo naturalmente al lector, porque no quiero decir que el día duraba más, pero había una sensación de tiempo, Claro. de que todo duraba más tiempo, todo tenía otro ritmo, y creo que cuando yo iba y lo veía ahí, entendí un poco más los propios ritmos de él, digamos, Sí. ¿no? Porque era como... las cosas llevaban su tiempo, había tiempo para dormir la siesta, había tiempo para leer, había tiempo para cenar, había tiempo para quedarse, cosas que yo de chico naturalmente no recordaba o no lo emparentaba con la vida de acá, mucho menos ahora creo. Pero también era otra Tucumán en los tiempos. A mí, en punto de la tucumanidad me causa gracia porque me atraviesa estructuralmente. Mi hijo es medio tucumano, porque mi mujer es tucumana, con lo Sí. cual, digo, Le pegó fuerte. pegó toda la vuelta. Digo, estaba mucho más cerca de lo que yo mismo creía. Así que eso me permite volver seguido y resignificar la relación. Pero de alguna manera hay algo que siempre me acuerdo, que era cuando llego al aeropuerto de allá, que el aeropuerto de Tucumán tiene una gran terraza donde antes se podía recibir gente y ver o no ver, y era o esperar con Gerardo a que llegue mi mamá, o al revés, que nosotros estábamos esperando que llegue Gerardo porque viajaba en otra fecha, o estas chiquitas, Claro. o viceversa, nosotros llegando y que él nos esperaba en ese balcón, que es una imagen que siempre que llego al aeropuerto la tengo ahí presente, porque si lo ve ahí, más allá de que ahora no se puede subir, es una cosa muy... Era realmente un viaje en sí mismo. La lógica de Tucumán, y una parte de la familia que era su familia, que nosotros también íbamos conociendo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo fue para vos, Diego, la experiencia de interpretar a Gerardo joven en Con el Alma? Creo que me quedó más claro después que en el momento cómo me significó, porque a mí me parece que Con el Alma es una película que no se comprendió en su tiempo de la manera que él la quería contar. Es una película que hoy el cine, voy a decir autor entre comillas por decir de alguna manera, yankee de otros lados, hace hasta el hartazgo, y son muy bienvenidas, y creo que justo a esa época del cine argentino estaba esperando otro tipo de salida del cine en general, y creo que se interpretó una cosa que a mí fue lo que más me pareció genial, que era esa mezcla entre realidad y ficción a la vez, sobre un relato de su propia vida. Claro, con un relato mágico que tenía. Medio el gran pez, Sí. para ilustrar de alguna Sí. manera, ¿no? Que era todo verdad, pero más o menos. Entonces él decía que un tipo de 3 metros y al final un tipo grandote. ¿Viste esa cosa, no? Claro. Bueno, y esas cosas que me parecieron muy parecidas, de hecho. Sí, es parecida esa película. Y profundamente para mí fue parte de algo que es un proceso que yo he hecho o hago en mi cabeza respecto a mi propia relación con Gerardo, que cuán parte de su vida como padre e hijo yo era, siempre fue una cosa que yo tuve en disputa conmigo mismo, con el resto de sus hijos, no con ustedes. No, Entonces fue algo muy convocante para mí. Y a través del tiempo lo fui entendiendo con mucha más profundidad. Y debe Porque, haber sido una forma de hacerte lugar, claro, de ponerte en el lugar que él él hace un quería gran que esfuerzo sientas, para sí. eso. Y la verdad Sí. es que bueno, por supuesto soy muy agradecido de eso, pero que lo entendí en ese sentido. Hasta se pone lentes de contacto celeste. Sí, Sí. es Hace una un gran esfuerzo- adaptación, sí. Hace un esfuerzo importante. Porque yo no me quería poner los otros, además. Me imagino. Como Me imagino. pero sí, y Te además, dejó ser él. claro. No estamos hablando de algo menor. No, por eso fue muy, muy importante. Porque además, en la relación de padre e hijo, uno toma esa idea de que continúa, sigue, repite cosas, y haber sido o interpretado él de chico fue muy, muy impresionante. Para mí, me quedó muy, muy marcado. Y además fue un gran gusto verlo filmar en ese sentido. Porque después en el resto de los largometrajes, por alguna razón, yo nunca estuve en el rodaje o en lo que fuera, ni siquiera en el de Martín Fierro. Claro.
Entonces fue como verlo en acción en su rol, donde él se sentía más cómodo y más feliz además. Porque él era cineasta, entonces esa era la dificultad de hacer otra cosa. Cuando lo filmaba le costaba un huevo, digamos, entonces no era que, bueno, hasta que sale una película, no, era esperar que salga una película. Pero en ese momento donde a mí me parecía que él brillaba más, digamos, no estaba en su elemento, era lo que le gustaba, lo que entendía, lo que disfrutaba hacer. Sí, sí, es un lenguaje. Sí. Sí. Y el niño Diego Batecola, cuando entra con el machete a buscar el familiar, ¿qué sentía en ese momento de rodaje? ¿Era consciente de la dimensión mítica que tenía eso? Es que sí, ¿no? Y esto que te contaba, ¿no? Que de lo mítico, mágico de Tucumán en sí mismo, porque yo creo que ese dato todavía no estaba seguro si el familiar era o no era, si existía o no existía, qué era tampoco, ¿no? Era un perro grande, digo, ¿qué carajo es el familiar? Entonces, ese ente, que también tenía con la extrañeza de Tucumán, digo, a mí me resultaba como muy raro, porque después estabas en Tucumán y te decía, guarda el familiar, las luces, qué sé yo, entonces decía, bueno, pará. Claro, eso no es. Porque si no ni salgo, no sé. Tenía entidad en la gente simple. Claro, sí, o sea, existía. Claro. Y de hecho me acuerdo haber estado en el marco de la filmación de Con el Alma. Un día que estábamos, no sé, en qué lugar de Tucumán, en el exterior, de noche, creo que pasamos la noche ahí, o estuvimos hasta muy tarde ahí filmando algunas cosas. Y que una de las preocupaciones cuando estábamos todos sentados, había otros niños, es una escena que yo corro con unos niños y estaban todos, y la idea era si el familiar estaba por ahí afuera, digamos. Sí. Estábamos con el fogón, qué sé yo, y podía ser tranquilamente. Claro. Que es la escena del fogón esa que se ve, digamos. Sí. Así que sí, era muy raro, realmente muy raro. Y ya además porque la verdad es que estaba ahí porque era el hijo de Gerardo, con lo cual también era una cosa rarísima, no es que tenía una idea lógica de lo que era la actuación, la interpretación, digo. Y de repente vas con un machete en la mano y un coso y... Bueno, eso nos pasaba, de repente nos estaban filmando para algo. Sí, a vos te filmó para una... Las campañas, todo, salimos en todos lados. Sí. El fuego mata. Sí, el fuego mata. Y en San Luis, Contá eso, el fuego mata. Él ya estaba en San Luis, por el tema de San Luis Cine, para poder hacer Martín Fierro. Entonces nosotros viajábamos en las vacaciones, íbamos, lo visitábamos bastante. Y él estaba haciendo una campaña porque los mismos campesinos quemaban las tierras pensando que hacía bien y que qué sé yo. Y el gobernador quería hacer una campaña así por televisión. Él en ese momento era el director del canal, ¿no? El director artístico. Sí. Y bueno, en una me agarró, yo estaba con mis amigas, me dice, bueno, ya me había dicho que quería que yo salga a decir algo, qué sé yo. Y salí ahí con una perra mimándola, diciendo lo que me salía, yo encima no sé, tenía 12 años también, sobre el tema de los incendios. Ya te había usado para tu publicidad, porque... Sí, varias cosas. Sí, tenías... O sea, que no me acuerdo mucho. Pero era de la familia, porque mamá te sacó en el spot de San Jaureche, claro, en el videoclip de Los Piojos. Sí, claramente tiene una cara cinematográfica que la han explotado en su niñez. Sí. Ustedes además asistieron, estuvieron cerca de alguno de sus últimos rodajes, por ejemplo el Martín Fierro. No, nosotros digamos... ¿Lo vieron rodar a Vallejo? No, yo no tengo recuerdo. No, porque nosotros en ese momento vivíamos en Montevideo y él estaba en San Luis filmando. Sí, nos hablábamos todos los días, nos contaba anécdotas todo el tiempo, eso sí, nos iba contando el día a día del rodaje, eso me acuerdo. Sí. Pero... Sí, y pasa que después yo ya, la anterior era muy chica, era el inocente que quedó truncada, pero ¿qué año fue? ¿En el 2000? A ver si era más o menos. No, para mí. ¿Antes? Puede ser. Pero, sí. Pero sí, era raro lo de el rodaje. Yo sobre Martín Fierro acompañé más otra etapa, que era la etapa de la preproducción, la idea de que finalmente salía. Él ahí vivía mitad en San Luis, mitad en Buenos Aires. Cuando ustedes se fueron a vivir a Montevideo, yo seguía viviendo en nuestra casa, digamos, o sea que estaba con él en el día a día de cuando estaba en San Luis. Pero claro, era esto, más anecdótico, más contar lo que había pensado, lo que se le ocurría, lo que había hecho, que verlo en acción. Sí. Cosa que sí había podido ver antes y creo que eso le daba también componente mítico a Gerardo. Sí. Digamos, ¿no? Era todo una especie de personaje, porque era un sombrero cuando nadie usaba sombrero, filmaba en la cámara cuando pocos tenían cámara y hacía cine.
Y todos sus personajes que contaba y narraba eran grandes personajes. Sí, no Sí, hacía sí, sí. cualquier cine, no. Yo me acuerdo una tarde, me acuerdo como fotos, tenía una irrelevancia total en mi vida en ese momento y ahora me parece increíble que un día fuimos a la tarde lo de Loco Fabio a tomar mate. Digamos, y para mí es como... En su momento yo fui a tomar mate con un amigo Gerardo que es un pañuelo en la cabeza y de repente, años después, digo, claro, De repente conociste a Dios. claro, y entendí y digo, la puta que lo parió, digo, qué pena no haberlo quizás sabido antes, pero ese era un poco el mundo alrededor de Gerardo que a mí me ayudó a entender su figura tan destacada y relevante, no para la masividad, pero sí para los compañeros, para la política, para lo que significa un pedazo de acervo cultural histórico de cine político para mí. Bueno, mismo yo conocí a Fidel por Gerardo. Le di la mano a Fidel Castro. No tiene sentido si lo pensás así. Sin embargo, tiene un sentido. La película, viajamos al festival de allá, Sí. me llevó. Creo que eso es una gran cosa de mamá también, porque Sí. debería haber ido mamá, pero mamá prefirió que vaya yo. Así que yo lo acompañé, viajé con él a otro país. Una cosa que también era un poco en esa lógica de compartirme cosas. ¿Cómo fue esa experiencia, Che? Fue un viaje espectacular porque nosotros hemos vivido en Cuba. Entonces, Ustedes. Sí. claro, no vos no, habían nacido. habías nacido. Yo era un bebé, yo la verdad. Pero habíamos vivido en Cuba durante 7 u 8 meses más o menos, un poquito más quizás. No recuerdo. Porque bueno, un cúmulo de cosas, una crisis económica que a nosotros de la década del 90 nos llegó más rápido que a los que llegaron hasta el final de los 90 con la lengua afuera, los agarró más sobre el filo, nosotros bastante antes. Sí. Dejamos la casa que teníamos, él tuvo la posibilidad de ir justamente a dar clases de cine a la Escuela de San Antonio de los Baños, que la dirigía Fernando Birri. Que de Pero hecho bueno, estas encontré- cosas, ¿no? Entonces Fernando Birri era un personaje cotidiano de la vida. Y uno dice, Fernando Birri. Entonces Bien. esas cosas eran muy de... Increíble, el manifiesto. Ah, mirá. Qué bueno que no sabía que lo tenía. Qué bueno. Justo lo encontré ayer. Con ese vuelo poético de Fernando, ¿no? Sí. Sí. Hay un juramento ahí que hacían todo lo que Sí, escribían. sí, Uy, sí, después yo lo voy a- lo estuve chusmeando y... Y el logo con los colores primarios. Después lo voy a copiar. Había algo, Gerardo decía de Fernando, que más que sus películas era lo que Fernando contaba sobre Fernando. Había algo, Ah, sí, como por esto de... mostrarlo esto? A ver si- Sí, no, sí, sí, veo algo. No sé si se ve. con esa letra Sí, de artista nato. claro, pero son estos personajes de esa década que Gerardo, Fernando y todos los amigos con barba que venían a casa. Claro. Todos los amigos Sí. compadres. Sí, La agarraron la marca, claro. claro, sí. Estabas hablando del periodo Cuba. Sí, es que vivimos allá, ¿no? Y fue también una experiencia en sí misma. Era una Cuba del año 91, supongo. Ya. Ah. Y fue muy... Ya tras el derrumbamiento del muro de Berlín. Sí, pero con una fuerte impronta cubana. Claro. Todo, de hecho ahí estaba Ana, que es una de las hijas de Gerardo, o sea, hermana Sí, tuya, de ustedes. Yo podría decir mía, no, es un poco más complejo, pero Sí. para mí por lo menos. Pero fue también una cosa muy rara y volver a Cuba también fue muy simpático en ese sentido años después, con la lógica de la película que fue ir al Festival de Cine de La Habana. Durante una semana estuvimos allá por la película con el Alma que había participado del festival. En ese marco fue que conocimos a Fidel, por ejemplo a García Márquez también, que estaba ahí, Claro. Y claro, por supuesto todos eran personajes secundarios de Fidel, por supuesto. Pero Cuba fue impresionante porque esta cosa, ¿no? de esos mundos extraños, era un gran mundo extraño. Claro, vos eras muy chica. yo era un bebé cuando estuve en Cuba. También me acuerdo cosas, yo era pionero, iba con la boina azul al colegio y demás. Y la campaña vacunatoria y en el colegio, bueno, hacían fila todos los pibes adelante de unas enfermeras que venían, pim, pum, y vacunaban, y en 5 minutos te vacunaban colegios enteros, así, tac. Claro. Entonces, por supuesto, volvimos con la experiencia fresca de los que dicen los que van a Cuba y defienden el régimen cubano, te dicen los otros el régimen, qué sé yo. Bueno, digan, pasaba todo esto, era marco de
Claro, y nosotras nos encontrábamos defendiendo cosas que no entendíamos. Claro, En yo la tampoco le escuela entendía era- mucho, a decir verdad, ¿no? Porque tenía, no sé, Sarmiento era 7 malo. años. Ah, sí, bueno, Rosas era bueno. Yo tuve una discusión en el colegio que yo tampoco la entendía en ese momento. Había un profesor que nos hacía debatir, que yo estaba en cuarto o quinto grado, llevar noticias y debatir. Y una compañera había llevado algo y dice, no, porque Perón, que era corrupto, y yo salté. No, pero Perón no era corrupto. Así. Y otra amiga peronista también, que bueno, después mi papá se hizo muy amigo del papá, porque compartían todo eso también. También conmigo, no, pero así. Y tampoco en ese momento lo comprendía yo. Salieron a bancar. Claro. No, pleno menemismo. Sí. Era difícil la situación en que nos puso de Sí, defender sí. esa línea que hoy repiten tantos. Siendo chiquito, repetiste San Martín, Rosa, Perón. En ese momento, no. Diego, ¿y llegaste a palpar el contraste de un sistema socialista respecto de este capitalismo en el que vivimos que tendrías totalmente naturalizado? ¿Llegaste a Yo no sé a si lo percibir palpé diferencias? yo o me lo contaban durante en la misma vivencia ahí. Sí lo recuerdo de esta lógica del colegio, que era lo que por ahí era mi universo natural. Pues yo volví a la Argentina y lo que aprendí en segundo grado, creo que era de Cuba, acá está, en séptimo veía lo mismo. O sea que realmente había sido... Yo sentí un salto de calidad educativa muy profundo ahí porque lo comparaba y todo. De hecho, cuando volví tuve que ir para entrar a tercer grado a hacer una especie, no de equivalencia, pero de ver un examen a ver si estaba a tono con entrar a tercer grado o no, porque el colegio desconfiaba de cómo me había educado en Cuba, por ejemplo. Y resulta que era... Y resulta que por supuesto me sobraba para hacerlo de sexto grado, si quería. No porque yo sea muy inteligente, sino por la cosa que habíamos visto en el sistema educativo de allá, que era Sí. mucho más avanzada en términos de cómo enseñar y cómo era. Eso sí lo recuerdo. Y después sí recuerdo que, por ejemplo, si bien la escuela de San Antonio de los Baños tenía una lógica distinta, entre comillas, porque era había vivienda, todo, pero un predio donde vivía la gente que prestaba servicios en la escuela y todo, pero había una granja y todo el mundo iba y sembraba, sacaba, qué sé yo, y colaborabas en horarios que te tocaban para que con eso se generaba que el comedor tenga la comida, o sea que había un funcionamiento comunitario natural que tiene que ver con esa manera de estructurar la sociedad y la economía que era completamente distinto. No se compraban cosas, básicamente. Digamos. No, la lógica de comprar o no comprar no, era como inexistente. Sí. A lo sumo si te querías comprar una gaseosa, entonces sí había una moneda que era para comprar una gaseosa, que era, pero después como que la diaria, hasta el comedor comías, cosas que necesitabas tenías, era como una cosa así muy... Sí, mamá cuenta que las medias, allá ibas con unas necesitas medias, vas y compras unas medias. Acá se encontró con los 90 un local de medias, que había medias de todos lados, de distintos colores, de distinta tela, de no sé qué, y no sabía qué medias. Finalmente son solo medias. Claro, el contraste entre el uso y Sí. el consumo. Claro, exactamente. Estamos llegando a la provincia de Santa Fe. ¿Qué recuerdan que significara para Gerardo la Escuela de Cine Santa Fe, Birri, su formación? ¿Qué recuerdo les contó? Muchas cosas. Nos contó, sí, que él yo- estaba de mozo, ¿no? En Sí. esa época. Yo me acuerdo que él contaba que para poder subsistir allá lo que hacía era primero lavar, estaba como de bachero. Después que tocaba la trompeta, nunca jamás lo vi con una trompeta en mi vida. De hecho vi una trompeta que lo andaba en casa, o sea, puede haber sido una mentira absolutamente. Eso me va a quedar la duda. Le pregunté a mamá, ¿lo viste tocar una vez la trompeta? No. No. Así que hay que preguntarle a sus amigos de esa época, porque... y me acuerdo que nos contaba que él había viajado para ir a anotarse a la escuela de cine y que cuando llega estaba cerrada. Y que va y le habla a una vecina, porque claro, se había ido desde Tucumán en el tren, le habla a una vecina, la vecina lo deja pasar, no sé cómo hace, pero habla con Birri va, le abre la escuela y le inscribe. Increíble. Cosas que acá jamás te pueden pasar. Como una cosa medio pueblerina. Sí. Y bueno, que ahí queda anotado para estudiar cine. ¿Ustedes sienten que Santa Fe, como experiencia, digo, no tanto como provincia, fue una marca en su formación?
no sé si como la provincia en sí misma, pero sí lo de haber ido a la escuela de cine ahí es algo que él lo marcaba mucho. Lo contaba mucho desde el desarraigo también, porque él estaba muy arraigado a esto que decías vos de esa idea de tucumanizar el resto, por decirlo de alguna manera, o de que Tucumán sea más grande y de que él era de Tucumán o un tucumano en otros lugares. Pero a mí, no sé si me lo contaba así o es la impresión que me quedó, pero que se sentía lejos de su lugar estando en Santa Fe. Como que había sido una movida para él irse a estudiar ahí, estar lejos de su lugar y... Una cosa que después no lo termino de contar cuando viví en Buenos Aires. Y que la primera vez también que salía de Tucumán, supongo. Claro. Y era más jovencito. Pues después él recorre el mundo. O sea que conoce lugares que nosotros... conoce Leipzig, ¿cómo Sí, es? El festival de Leipzig. Que un amigo suyo cuenta la anécdota de... ¿Cómo es la anécdota? De Jorge Honig. Sí. Que se encuentran de casualidad con un amigo de él. Eso por ahí estaría bueno. Tenemos el audio ese, que Sí, se lo pasemos sí. directamente. Sí, se encuentran sí. de casualidad en como algo, como un evento comunista y dice, ¿qué hacemos acá? Porque ninguno de los dos era Era comunista. Nada más en Leipzig de Alemania. Sí. Y, Un peronista global, digamos. sí. Y lo que le pasó es que estaban tomando helado. Se encuentra con una cola de gente tomando helado allá. Y le dice, ¿dónde vivís vos? Le dice con un tono tucumano que yo no puedo repetir. Sí. Pero que debe haber sido muy gracioso en esta cosa de indagar al otro y de cargar. De estar Claro. ahí para... Y esto también era como todo el tiempo, o sea, tenía esta cosa divertido y molesto también, porque esto de hacer así... Sí, cada vez que te hablaba... Sí, Sí. sí, tenía que... No podía no hablarte, no, directo al Le habla. toquetón. Tenía que ir a hacer... ¿Por qué no me hablas? Dijiste que conoce el mundo Sí. y tenés en la mano un material que él redacta en su exilio madrileño. Sí, Gerardo hablaba de De- ese tipo de desarraigo, porque una cosa es conocer el mundo cuando uno se puede pagar un pasaje y volver cuando Sí. quiere, y otra cosa es el exilio, que para los griegos era peor que la pena de muerte. no hablaba mucho de su exilio, de lo que fue vivir el exilio. Sí estaba presente, o sea, estaba presente el exilio en él, digamos, que había vivido eso. Que ahí había escrito o había empezado a pensar en Martín Fierro. Sí, No sé cuántos años que quería hacer esa película. claro, que se identificaba Que con una el casualidad Martín porque era un Fierro. desterrado en un punto Martín Fierro. En gran parte. eso se identificaba y eso sí lo dejaba claro, pero mucho más que... No contaba mucho sobre su exilio. No eran buenos recuerdos en general igual, él lo sentía como, bueno nada, estaba exiliado en el marco de una situación tremenda. Yo siempre lo interpreté más no por la distancia, sino por el significado de estar allá, exiliado, de no poder volver y lo que había sido políticamente después de todo ese rol que a mí me parece tan medular de su cine, que tiene que ver con el grupo Cine Liberación, con haber filmado a Perón, con lo que significaba una película clandestina en su momento, con después tener que exiliarse por lo que él contaba en sus materiales, digamos, ¿no? Que es porque sí me acuerdo que había no sé si esto existe o no en términos de los perseguidos durante la dictadura, pero que había una cosa como de el exiliado que en algún punto hasta sentía culpa por haberse podido ir de los que no se pudieron ir, ¿no? Que es una cosa que incluso la charlaba con Eva, porque Eva que se la fumó acá, clandestina de casa en casa y demás, y los que habían podido salir, claro, las chances de supervivencia eran mayores naturalmente, ¿no? Porque no estaban acá donde podía pasar cualquier cosa, chupaban a sus compañeros, sus amigos, bueno, una cosa más desde esa intensidad muy dura. Pero lo recuerdo más por ahí que por en sí mismo la distancia, las experiencias de España, por ejemplo. Y después sí les incorporaba algunas otras cosas, porque te contaba en Panamá lo que había hecho con Torrijos, digamos, esas cosas. Te contaba lo que él había hecho, de alguna manera, más que haber sufrido no estar. Pero eso es lo que yo más recuerdo
de su fase del exilio. del exilio, sí. Y esto que fue el lugar donde empezó el guión del Martín Fierro, que fue nada, que por suerte pudo terminarlo y filmarlo, porque realmente fue un capítulo largo de su vida, fueron 20 años para hacer realidad un guión que él pensó. ¿Ustedes vivenciaron la satisfacción que eso le produjo, haber podido hacer eso? Sí, estaba. Sí, yo creo que ahí cumplió uno de las grandes metas de su vida que tenía de la última etapa de su vida, digamos. Ujú. Porque realmente era muy convocante para él y él te contaba de esa película cuando no era ni siquiera un proyecto de película. Claro, y después las escenas uno se las imaginaba cuando él te contaba lo que iba a hacer y después las vimos en la película. Y era exactamente como él las quería hacer, sí. Sí. Claro. Sí. Sí. Ustedes habían leído, sé que es denso para los jóvenes, aunque sea algún pasaje del texto en el colegio o algo por el estilo. No, yo Digo esto porque el Martín Fierro de Vallejo tiene licencias vallejianas. Sí, Sí, me las cuenta. conocemos. El gaucho no mata El gaucho no al mata al Sí, indio, sí. que es como Bueno, esa ya fundamental, la sabíamos muchos años antes de la película. sí. Sí. Un Martín Fierro Yo muy no, yo la sensible. llegué a leer después por un tema del secundario, digamos. Yo sí, había lector, había leído y pero creo que él colaboró como en todo mucho para que eso sucediera naturalmente, porque él hablaba de Martín Fierro y demás. De Don Por suerte en Quijote. casa teníamos la lógica de leer independientemente de lo que te mandan a leer en el colegio. Sí, Claro. yo creo que Sí, Leíamos mucho independientemente de las lecturas del colegio. A mí siempre me quedó marcado que el párrafo o la estrofa, o como se diga, preferida de Gerardo, naturalmente es la mía ahora o absorbida, que es que esa que dice, para él es el calabozo, para él las duras prisiones, en su boca no ver razón, aunque razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Que siempre fue, nada, dice todo lo que tiene que decir, no tengo ni que explicar. Y a nosotros nos repetía la la de los hermanos sean unidos. Claro. Cada vez que nos peleábamos, nos escuchaba un Qué grito. divino. Los hermanos, sí, ya sabemos, papá. Dejanos pelear. Unidos somos, pero dejá pelear un poquito. Podemos ser unidos un poco más lejos hoy. Supongo que eran muy pequeños cuando tuvo esa frustración del inocente, ¿no? ¿Qué Sí. recuerdan de eso en su memoria o en su malestar? Si lo expresaba. No, yo no mucho. Sí, pará. Vos eres más grande. Tengo Sí. no sé si la ventaja o qué sé yo de haber siendo más grande acordado, pero yo sé que fue muy duro para él porque además involucraba muchas más cosas que solo volver a filmar una película después de mucho tiempo. Porque fue un cisma familiar en muchos temas, que no se firme El Inocente, que creo que marcó gran parte de la historia de nuestra familia, de cómo nos relacionamos nosotros como hermanos en un punto, Sí. con mi vieja también en un punto, y cómo es la relación de mi vieja con el resto de su familia. Es una cosa muy, muy intrincada porque, como lo típico en la mayoría de las historias, involucra un conflicto familiar que cruza por el medio de la situación de que no se pueda filmar la película. Que es un productor, que era mi tío, que finalmente hay un conflicto económico, etcétera. El que intentaré no hacer juicio de valor ni catarsis sobre el tema, pero que finalmente el resultado fue que Gerardo no pudo filmar la película nunca. Sí. Que de hecho quedó deudor en el Instituto de Cine, lo que le complicó la idea de filmar otra. Y por algo termina filmando con San Luis Cine la película de Martín Fierro, porque en el instituto era difícil. Yo, de hecho, que laburé en el instituto cuando tuve un pseudo cargo, por suerte, en vicepresidencia del instituto, con una compañera y amiga muy, muy querida para mí. Una de las cosas que me permitió fue que le podamos resolver un saneamiento de deuda, por ejemplo. Que en su momento, bueno, para mí fue muy relevante poder hacer eso por Gerardo, porque fue una cosa muy... Sí, por una herida que estabas ahí. Sí, muy intensa y de hecho yo laburaba ahí cuando Gerardo muere y incluso el instituto, esas reivindicaciones que parece que no, pero eran una cosa, saca un aviso en los diarios, qué sé yo, que decía se despide el gran gaucho del cine argentino, una cosa muy de reivindicaciones de la industria, porque a mí siempre me pareció un outsider de la industria del Claro. cine. Mm. Y eso me parece que también fue una cosa muy... No, pero resulta que en las escuelas se enseña. Ahora Ahora sí. resulta que me encuentro con estudiantes de cine que dicen, Gerardo,
me hicieron ver tal documental, me hicieron ver... Bueno, el camino hacia la muerte del viejo real es el que le hacen ver Sí. ¿no? Cuando están aprendiendo. Que era como un neorrealismo de Gerardo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahí él contaba siempre que como no era un documental en sí, porque tenía muchas cosas ficcionadas, que la gente lo actuaba y demás, que cuando ganó el premio en Moscú era, Creo que sí. o en Alemania, bueno, gana el primer premio en un festival, le tiene, como ganaba por unanimidad pero no era un documental en sí, le cambian como el nombre al premio para poder dárselo a la película de él. Eso me acuerdo que él lo contaba. No, porque tenía mucha dramatización. Claro, De hecho, le hace ensayar al viejo como se imagina su muerte. claro, sí. Sí. Pavada de Y innovación. si no me equivoco, el viejo muere cuando Claro. ellos están... Durante el rodaje. Sí. Tal No, cual. cuando ellos están en Roma, ¿no es? Cuando ellos están montando. Tenés razón, Cuando tenés ellos razón. están... Sí. Dije Él durante el muere. rodaje porque él integra su muerte al rodaje. Claro. Claro. Hay un close-up muy prolongado al final. Sí, del claro. viejo en el cajón. Sí. Claro. Esa condición de outsider, suponiendo que, tomo la palabra de Diego, que lo hubiera sido, ¿en algún momento sintieron que le producía algún complejo de inferioridad No. ser un hombre de la industria? No, para como nada. Héctor Olivera. Al revés. Yo una vez le pregunté, ¿no querés ganar un Oscar alguna vez? No, que se premio del imperio, que no sé qué. No se podía ver tele en inglés. No, claro, no se podía escuchar música en inglés en casa, más o menos. No, que están viendo esa... Sí, el idioma inglés era... No, era terrible con Y eso. por ahí le decíamos, si haces una película algo más común, pero para hacer algo, no sé qué, no, gracias, no, que voy a perder el tiempo. No. Era muy raro con eso. Mamá siempre cuenta una anécdota que yo cuento siempre que a mí me agarra, yo tenía 5 años creo, ya vivíamos juntos porque a los 2 años lo conozco yo a él y a los 3 creo que ya vivíamos juntos. Primero los 3 y luego los 4 y los 5. Y que yo jugaba con los Thundercats, que eran como de época, ¿no? Era la marca de época de todo. Estaba jugando y siempre me decía, esos muñecos, imperialistas, qué sé yo, todo. Mirá cómo era calado que yo un día le dije, tenía creo que 5 años o 6, para el caso de lo mismo. Entonces que yo le digo, no te preocupes que los Thundercats son de Boca y peronistas, le dije yo. Sí, claro. Evidentemente digo, sabíamos por dónde salir, ¿no? Tenías que sobrevivir a Era eso. como el paraguas de Perón. Un periodista está bien. Pero sí, era muy ajeno a eso, no le interesaba ni la idea de ni la fama, ni ser parte y todo, al contrario. No, Él tenía el reconocimiento de lo que yo entiendo sus pares, digamos, pero sus pares en otro sentido. Los militantes de la cultura y del pensamiento nacional, por decirlo de alguna manera, que me Sí. parece que esa era su órbita real de tracción y no tanto Claro. ser director de cine de la industria del cine. Carlos Carela, Germán Audala. su Claro, gran esos referencia. nombres, digo, sí. Fermín más Chávez, también. digo, y no tiene- y bueno, digamos, y sin embargo él, y mismo el Miche París, un pintor, y ¿no? Esas cosas, ¿no? Ese era su círculo donde él estaba, esa idea de la referencia de la cultura del pensamiento nacional, donde él se sentía más cómodo naturalmente, Claro. y donde evidentemente él era una parte integral de eso, cosa que cuando sos hijo perdés la percepción Sí, de no eso, te das porque naturalizás o normalizás las cosas. Sí. Sí. No Entonces, te- de repente tu viejo filma y sí, filma, y es como para el otro que, no sé, hace otra cosa. Sin embargo, o había una cosa más, que incorpora ese componente mágico que para mí siempre tuvo Gerardo, digo, ¿no? Que vos abrís una cosa y tienes una foto y hay una foto de él con Perón en tu casa, Claro. y digo, y esas cosas que son como de repente Sí, yo creo que las dimensioné después de que falleció él, después de que empezaron a haber homenajes en Cámara de Diputados, acá, allá, en todos lados, yendo a muchos eventos que tenían que ver con homenajearlo a él, y claro, ahí creo que fue dimensionarlo, en ese sentido, en el del cineasta político, militante, de la cultura. Néstor Sí. Néstor Kirchner mandó un telegrama el día que murió Gerardo. Ah, no, Sí. no sabía. Sí, o sea, reconociendo el rol, qué sé yo, o sea, una cosa muy, Sí. muy impresionante. Porque las grandes figuras de pares, entre comillas, tienen lógica, pero después veías eso, ¿no? La significancia en la política y en los Sí. tipos que hacían política de esa generación, que obviamente fueron los que accedían a lo que filmaba Gerardo de alguna manera y lo que le significó para ellos. Yo creo que vuelvo mucho a la cuestión política siempre, pero porque para mí es como fundacional en
no solo Gerardo, sino lo que significa para mí en ese sentido. O sea, era mi viejo y era esto, y creo que lo que más me... Bueno, pero en su manera de ser en la vida también todo tenía que ver con que era peronista, digamos. Todo su relación, cómo se relacionaba con la familia, con los amigos, su relación de pareja, o sea, el cariño que se tenían Eva y él, tenía que ver algo con esto de que eran dos compañeros que habían vivido el exilio de distintas maneras, que compartían el cine también. O sea, yo tengo la imagen de irme a dormir y de que ellos se quedaban charlando tomando vino. Tengo O una viendo imagen, películas, yo me claro, acuerdo mucho viendo películas. como sí. que tenían un momento de ellos dos, después de que se nos determinaban todas las cuestiones familiares y cotidianas, de compartir eso que compartían, que era la política, el amor, el peronismo, todo lo que habían vivido. Y admiración mutua también. Había mucha admiración entre ellos dos. Eso también es... Estamos llegando a Santiago del Estero. Santiago del Estero es el enclave más austral del Incanato. Es una provincia, a diferencia de las demás, que tiene 1500 años de acervo cultural. Cuesta concebirla desde el siglo XXI, que es el escenario de la generación con la que estamos hablando. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con ustedes y con sus amigos con un cine como el de Gerardo Vallejo, cuando el grueso de las pantallas comerciales están copadas por Marvel y por cine trash? Y hay una crisis enorme del relato en Hollywood. ¿Qué pasa con este tipo de cine en torno a la generación de ustedes? Hay una valoración, hay un intento de descubrimiento, hay una ignorancia, hay un desprecio. ¿Cómo lo viven a ese fenómeno? Y hay mucha ignorancia. Yo escucho mucha gente decir que no le gusta el cine argentino. Y yo le pregunto si vio películas argentinas. Y la verdad que me dice dos, capaz. Y que son las que a mí tampoco me gustan, digamos. Que son las películas estas basura, comedias que no son buenas, esas cosas. Eso sí me pasa. Que encuentro que... Sí, y nosotros claramente tuvimos esta relación cercana con el cine, especialmente el cine italiano. Sí. Todos vimos mucho neorrealismo italiano, tenemos imágenes de... Claro, todos nos emocionamos para con la don de bicicleta. Para nuestros pares, por lo menos a nosotras dos, como que tenemos gustos raros. Más allá de que por ahí vamos y vemos las películas de Marvel, después vemos otro cine que para nuestros pares es raro. Sí, una vez nos vino a visitar a Montevideo. Esto es lindo porque no... y fue a alquilar había justo un videoclub en Montevideo que tenía películas distintas. Sí, pero las dos películas que elige para ver con sus hijas de 17 y 14 años eran La Guerra del Fuego y Fanny y Alexander. Entonces, nos faltaban los pochoclos. Sí. Y nosotras que elegimos, señor y señor Smith, la de Brad Pitt del momento. Claro, pero terminamos viendo. Pero vimos igual las tres películas. No es que él tampoco era que... No, de hecho yo vi Star Wars. Yo soy muy fan de Star Wars. Y vi Star Wars en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños con Gerardo. Que me la alquiló, entre comillas. Claro. Había un sistema que había una gran filmoteca de donde vos pedías las películas. Creo que George Lucas había estado, que es medio pseudo revolucionario, que sé yo, había estado ahí en la escuela del año anterior y tenía que ver Star Wars. Y por supuesto que flasheé todo, pero me lo hizo ver él, que es una cosa bastante insólita, ¿no? Bueno, nosotras nos llevó a ver Spider-Man en el cine. No te puedo creer. Y le gustó. Reconoció que era una historia común. Que era una historia común, que le había gustado que la actriz no era una supermodelo, que no sé qué, le había gustado cómo estaba armada. Stan Lee, el guionista de cabecera de Marvel, que hoy es el mentor, en los 60 se opuso a la línea de DC Comics de Batman y Superman con superhéroes medio frikis. Claro. Ahora el sistema medio como que lo ha asimilado. Pero eso de Peter Parker, de un gran poder supone una gran responsabilidad, ideológicamente está bueno. Y el héroe dolido, con angustia, con melancolía, con problemas. Con todo. Problemas de trabajo. Incorporado un dejo de realidad. Sí. Pero creo que le gustaban las grandes historias, porque después yo leía mucho Emilio Salgari y él me las reconocía como... Y la verdad es que son historietas de antes, entre comillas, ¿no? Sandokan y etcétera. Y le parecían fascinantes, digamos. O sea que parece que estaba más orientado a la idea de las grandes historias que a
a la procedencia, aunque es cierto que siempre casi se fue muy crítico de la idea de, me acuerdo que porque le decía la motion picture, como si fuese, digamos, es la cara del monstruo en el sentido de lo que significaba Hollywood y yo creo que el cine como el de Gerardo de ahora tiene algún circuito reducido y después creo que el cine de Gerardo o de contemporáneo de Gerardo se mantiene vivo en los sectores más involucrados con lo político, con lo militante. Me parece que ahí hay una cosa natural que de hecho donde uno lo menciona en esos círculos siempre es reconocido y en los otros claramente no, porque no era de masivo, por llamar de alguna manera. Aunque el cine argentino, no sé, y esto lo decía Gerardo también, supo ser muy masivo en los 50 y no había una discusión sobre masividad, digamos, en ese sentido. ¿Qué sé yo? ¿Cuánta gente habrá ido a ver las aguas bajantes? Montones y montones y montones. Bueno, el rigor de destino fue muy vista. Claro. Sí. Pero bueno, no, qué sé yo a mis amigos no les recomiendo las películas de mi viejo. La verdad que algunos sí, colegas, digamos. Claro, pero que gente más de sociología. Gente más del palo. Pero Pero ciencia dura. No hay que meterlo. Y es más difícil, sí, pero me parece que lo que tiene lo que filmó Gerardo es que es parte de un legado histórico del cine argentino, independientemente de que suene o grandilocuente, como se quiera llamar, pero para mí lo es porque yo creo que sus películas interpretaban visiones colectivas, digamos, el protagonista era colectivo, siempre había una cosa muy, muy distinta a lo que se veía de época y en general lo que se ve en el cine. Entonces para mí siempre fue distinto en ese sentido y atractivo en ese sentido. Costaba encontrar protagonistas porque era una cosa más profunda que un protagonista. Incluso en películas que tenían nombres de un tipo, o sea, el Viejo Reales, se supone que sería el Viejo Reales. Y la verdad que no. Era un tratado sociológico. Claro. Así que creo que está incorporado en ese marco. No, de hecho, hoy en el cine común, por citar un ejemplo, se estrena una película sobre el movimiento campesino de Santiago del Estero, que si ven el tráiler, yo después se los mando, es muy difícil que esa persona no haya visto Gallego. Claro. Y es una persona Bueno, nos pasa mucho de de generación ver, 2.0. nos pasa Claro. mucho de ver en la tele cuando hacen cosas de historia, ver fragmentos del Viejo Reales. Sí, Claro, siempre. Nosotros los reconocemos, pero es un clásico. sí. Incluso de la técnica, que lo hacía un poco Gerardo Boca, pero Sí. que inventó la Steadicam de alguna manera, por lo que hacían. Sí, ¿Te acordás sí. que decía que? Sí, la- Camarógrafo descomunal. Claro. Claro. Pero Pero bueno, olla popular hoy en día que todos filman olla popular. Claro. Interesante lo que decís, porque parece pionera del cine con celular. Claro, eso de ponerle la cámara ahí a la, Sí, sí, a la sí. cara a la La persona. sencillez y la potencia del contraste con el himno, ¿no? La miseria y el himno. Sí. Y poder darle el 100% de protagonismo a los que realmente son los protagonistas, que lo está haciendo, que es una cosa que cuesta en el cine, me parece, en líneas generales, que siempre los directores tienen su impronta, su nombre, su marca, los personajes, qué sé yo, la verdad que estaba todo puesto ahí. Sí, claro, y eso de que no es el individuo y todas las angustias y depresiones de un individuo que va al psicólogo, digamos, es como él iba por otras cosas. Esto de la comunidad es tal Sí. cual, y eso también es de nuevo el peronismo, es que está siempre marcado en todo lo que hacía, porque incluso en eso más mínimo es una comprensión de la doctrina más desde la raíz, digamos, desde no simplemente desde repetir las consignas y decir, bueno, nosotros buscamos esto y esto y esto, sino que iba directamente al trabajo en el campo y lo hacía realidad, esto de, bueno, ¿quién es el protagonista del pueblo? Bueno, ¿a quién voy a filmar? Es como... Bueno, y Dicho hacía eso después, usaba actores del pueblo, movía mucho la comunidad, Sí. le gustaba eso, ver la realidad Sí. y que quede filmado eso, no alguien que viene a hacer el papel del campesino, sino Sí, que... sí, sí. Por afuera del Star City. Claro. Sí, era un evento en esos pueblos, siempre contaba eso y le gustaba contar eso, y digamos, le gustaba, buscaba eso, supongo, que buscaba ese protagonismo y después ese agradecimiento y ese encuentro, siempre buscando ese encuentro con personas que después terminan todos tomando vino, en definitiva. También es como esto de conocer, En sí, de conocer, hacer amigos y
y siempre compartía mucho. También, bueno, no podía tener plata en el bolsillo, eso es otra, no, le quemaba el bolsillo y tenía que ir, invitar y íbamos a comer asado y que venga el abuelo y que venga el amigo no sé qué y que siempre el evento. De hecho, cuando era un volvió de San Luis, ¿te agradecimiento acordás? total. Íbamos a comer todos los días en la parrilla. Sí. Sin sentido. Sí. Hasta que nos quedamos sin plata y era no comer en ningún lado, prácticamente. Claro, Digamos, claro, pasás de un extremo al mientras otro. se pudo, íbamos. Sí, No sé sí. si las chicas, pero vos debes haber conocido el caidero de Jaime Torres, Sí. cerca de la casa donde yo los conocí. Claro, pero que lo recuerdo así como Vagamente. nombre, como Jaime Torres tuvo, creo que él reemplaza en mi bautismo a quien sería mi padrino y me levanta él para que el padre Farinello me bautice en casa. Digo, esas cosas. Me dice, no, Jaime Torres. Es un ADN Este, rarísimo. subversivo. Pero sí, claro. Y tenía esa cosa de invitar y de, muy... Bueno, el concepto de comunidad lo tenía muy presente todo Bueno, el lo tiempo. hacía después en el barrio, digamos. No, cuando filmó la película, no sé, lo invita a Juan Palomino al barrio y lo saca a pasear para que las vecinas lo vean y, digamos, hacía esas Y cosas. les queme la cabeza, sí. Claro, Sí, después sí, las señoras ahí están. en el preestreno van sus amigos del barrio, no es que los deja afuera, digamos. Claro, hacía esas cosas. era invitar imagino que todos esos colegas que tenía, de nombre, renombre, y también al almacenero que cada tanto le fiaba. Al diario. que era al amigo diariero, ciudadano. Sí. Y además, nada de eso le resultaba un esfuerzo o una sobreactuación No, para era muy cumplir natural, con. era muy natural. Era su naturalidad absoluta. Sí. Y de hecho, hay algo que vos decías de esto de cómo lo hacía desde la comunidad y todo eso, que a mí siempre me quedó de que mismo contaba que naturalmente fue el que mejor interpretaba lo que le transmitía Perón y se ve en Actualización Política Doctrinaria. Sí. Que en un momento hay como ese tire y afloje con el Pino revolucionario, que bueno, de hecho Pino en su última película que te recomiendo que veas hace como una especie de mea culpa muy piola en el sentido de, no sé si la viste, La de Puerta de Hierro. Sí, creo. la de Puerta de Hierro, Te recomiendo que la veas por eso. Sí, el Porque un poco le da la razón a Gerardo en algún punto, porque ese conflicto que ellos tenían, donde Bueno, y en eso- general puede decir natural, sí, le decía otra cosa y salía por el costado, decía, pero como decía Gerardo, como dice... Claro, bueno, ellos en la hora de los hornos lo que hacen es que incorporan la palabra socialista en los títulos, y Perón nunca dijo eso. Eso era algo de ellos, de intelectuales que venían leyendo y querían que se diga eso. Pero Perón nunca había dicho eso. No, eso fue que decía, pero el arroz es natural, pero en realidad, viste, espectacular. Sí. Antes de que lleguemos a San Miguel de Tucumán, el tema quizás más difícil, con el que espero no incomodar, cómo los atravesó la partida de Gerardo. Sí. Y yo el recuerdo que tengo de esos días, bueno, no, el velorio se hizo en la NERC y eso fue un lugar donde de repente también empezar a dimensionar esto que Sí, decía ella, fue empezar a dimensionar. en de realidad. dimensionar quién era, porque estaban todos esos, ¿cómo se llaman estos que regalan cuando Las Coronas. las coronas? Ver había los relleno. nombres y los apellidos de las coronas. Claro, quiénes te daban las coronas, o sea, un montón de cosas que significaban quién era él, y bueno, después esto de ir de un homenaje tras otro, y bueno, y para nosotras también esto de revolver el duelo, que me acuerdo que vos también contabas esto de que no vayan a todos, fíjense que quieren ir, como que nosotras íbamos donde más chicas, y donde Eva íbamos con ella, las tres para todos lados. Y bueno, era verdad que revolvés el duelo todo el tiempo, porque toda la gente, imágenes de él, esto también de por estar sí tuvo 2 velorios, porque Sí. después lo volvimos a velar que En lo San entierran en San San Luis. Luis. Sí, sí, sí. Entonces ya de por sí tenía esa carga que fue Claro, muy... y que habla el gobernador, viene al velorio y habla. Digamos que también era un evento político estar ahí. Claro. O sea, un evento que para nosotros era familiar, también tenía esa dimensión política de capital político, de que si estás ahí en el velorio de Vallejo, no es lo mismo. Que igual Nobleza Obliga no me pareció del todo oportunista porque No, ellos él le eran permitió amigos. eran amigos y le permitió filmar su película. Sí, Digo, sí, y sí. de hecho Gerardo quiso que le entierran en San Luis, esta cosa de no Tucumán y qué sé yo, sin embargo porque
ahí en algún punto culminó su viaje, culminó su película de Martín Fierro y creo que incluso en ese sentido tenía ya esa lógica pensada. Pero sí, fue como quitar un velo a algo que ya más o menos sabíamos que era lo que significaba él al verlo en estos homenajes reiterados, festivales, premios que llevan su nombre en Tucumán y demás. Y después, bueno, por supuesto, lo que significa en términos personales y familiares para un padre no tiene más lógica que lo que debe significar para cualquiera perder un padre, supongo. Yo lo que sí valoro por experiencias muy personales, porque mi viejo de sangre se murió al año siguiente, entonces fue una cosa muy dura en ese sentido, pero sí valoro que él, este recorrido que hacía de su enfermedad y que sabía que se iba a morir porque tenía cáncer y demás, que lo tenía bastante asumido, logró encararlo de una manera que a mí siempre me pareció muy sana, de encontrar un cierre, de charlarlo con nosotros puntualmente. Sí, hablaba de su enfermedad. Sí, y creo que en ese sentido interpretaba la muerte como parte de todas esas cosas que está expresada incluso en sus películas, ¿no? Porque Caminos hacia la muerte de Viejo Real finalmente tiene esto que vos contabas, que en algún punto le hace relatar cómo sería su muerte. Y él un poco lo imaginaba, un poco lo contaba, lo que siempre estuvo transmitiendo, por decir alguna cosa, o traspasando cosas. Su enfermedad no fue un tabú en la familia. No, aunque él lo contó tarde. Sí. Claro. O sea que él supo que estaba enfermo bastante más tiempo de lo que realmente dejó contar. Yo después porque yo vivía con él, entonces me acuerdo a la larga, una vez que sabes, vas tirando del hilo y te das cuenta de la cantidad de señales o de cosas que él hacía o contaba que evidenciaban que algo pasaba, pero no fue un tabú para nosotros. De hecho nos reíamos que había hecho quimio, rayos, ¿no? Ya no me acuerdo, qué sé yo, que estaba más pelado, qué sé yo. Sí. Nos cargamos por el look nuevo, porque tenía bigote pero no barba, ¿viste? Esas cosas que no fue un tabú para nada, fue Claro. no sé si natural, fue. Sí, pero la manera en que lo llevó él creo que hizo que no fuera tan traumático como puede llegar a ser una muerte, digamos. Es una muerte que ya sabes que va a suceder. Entonces. Y la verdad que si uno, no sé si cuando te estás por morir es un balance, no, imagino que sí, porque yo hago los balances de la gente que se está por morir naturalmente, o pienso en esas cosas por alguna razón. Nada, él filmó las cosas que quería filmar, formó una familia. Nada, me parece que en ese sentido, si él se hubiese propuesto metas cuando, supongo, imaginando cuando era más joven, no sé si iba a Santa Fe o lo que fuera, qué sé yo, Claro. debe haber cumplido la mayoría de ellas, ¿no? Una vida súper intensa. Algunas ni se las imaginaba, No, imagino supongo que muchas no. de ellas. Sí. Muchas de ellas no creo que se haya imaginado yendo a Santa Fe, ni de casualidad. Una vida completísima en ese sentido. Sí. Hizo todo lo que quiso, cuando pudo, obviamente, pero digo, que nunca dejó de hacer y esto de que nunca hizo cosas que no quería, como las películas que no quería filmar, y siempre muy coherente. Y con un legado muy fuerte, porque nosotros como hijos, como hermanos, aparte de una relación cercana que tenemos que, particularmente para mí no creo que tengan todos los hermanos en líneas generales, pero es por supuesto totalmente subjetivo. Independientemente de eso, creo que nosotros llevamos muy profundamente y con mucha presencia el rol de Gerardo y lo que significó para nosotros formativamente, como padre, como político, como cineasta, en un sentido que no sé si tampoco todos los padres logran transmitirle a sus hijos. Y eso sí me parece que es una cosa muy clave, porque estamos realmente estructurados por esa manera de pensar, de vivir y demás. Sí, que yo creo que ahí también es mucho que ver la pareja, Sí, porque el matrimonio anterior no fue lo mismo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver Eva ahí. Digamos, eran dos personajes importantes y explotaron juntos. Y yo creo que ser hijos y convivir con ellos y crecer con ellos dos hace que hoy en día, bueno, nosotros estemos estructurados de esta manera, digamos. Porque no... Creo que
lamentablemente, ¿no? Ellos deben querer mucho a su mamá, pero digo, no tuvieron la misma suerte de tener, de crecer con una pareja que fueron dos compañeros. Sí, Entonces, siempre creí que él construyó su familia con Eva y que eso, o reconstruyó su nueva familia, como quiera decir, y de hecho había hecho un gran esfuerzo para ensamblarlas, cosa que no sucedió, sí. pero también la época, ¿no? Creo que ahora es más fácil ensamblar familias como tipo el Tum Tum, pero sí, está claro que es parte de esa relación, y de hecho creo que mismo Eva lleva muy presente, Sí, ¿no? Fue esa relación tan intensa de tanto amor, tanto cariño, de tantas cosas juntos. claro. Creo que lo que mejor lo describe es eso, que eran compañeros en un Sí. sentido más profundo de eso. Antes de bajar del tren, entonces, volvamos a Eva. Cuando caí en la cuenta que todo aquello que era suyo, que tenía vida porque él era el que alimentaba esa memoria, que la había acuñado, protegido, cuidado hasta de los viajes del exilio, estaba en riesgo de desaparecer, que en forma inexorable perdería su sentido, su materialidad, sus expresiones en un mundo que también desaparece, decidí tomar ese camino de recuperación y restablecimiento de todo aquello que era una memoria colectiva, que era un legado. Ese camino me trajo al suyo, a recorrer palmo a palmo su camino, y el primer destino no podía ser otro que Tucumán, su patria chica, su provincia, el pueblo de sus desvelos y amores. Tucumán, mi Cumán, así decía. Muchas gracias. Creo que tenemos algo.